Bueno, primero que nada, buenas tardes, doctor Pablo Bonilla. Mi nombre es José Antonio Herrera Domínguez, estudiante del curso de Garantías Fundamentales de la Maestría de Derecho Procesal Penal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues en esta tarde un poco lluviosa, pues vamos a desarrollar el tema de la garantía individual del principio de legalidad, también conocido como no hay delito sin pena ni ley anterior. En ese sentido, vamos a empezar dando una definición ordinaria de lo que es el principio de legalidad de manera general para lo que es la administración pública. El licenciado Víctor Hugo Majus, en su tesis de licenciatura, nos define el principio de legalidad como un principio fundamental del derecho público, en virtud del cual todo ejercicio de potestades y actuaciones ejercidas por un órgano administrativo debe sustentarse en normas emanadas de la Constitución y las leyes ordinarias vigentes de un determinado territorio. Así pues, dentro de los antecedentes doctrinales de este principio de legalidad, podemos remontarnos al año de 534, en la época de Justiniano. En su digesto, él ya empezaba a hacer el esbozo de lo que es el principio de legalidad, diciéndonos: no se establezca más pena que la impuesta especialmente por una ley u otro derecho para cada delito. Quiere decir bien, pues, que desde ese momento ya se reconocía el principio de legalidad penal básico. Ya se tenía la sujeción entre la sanción a imponer y el delito, que estuviera contemplado en una ley. Posteriormente, en la época del rey Juan Sin Tierra, en 1215, en la Magna Carta de Libertatum de ese entonces, el artículo 29 rezaba: ningún hombre libre será detenido ni preso ni privado de su propiedad, de sus libertades o libres usos, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, ni molestado de manera alguna, y no nos pondremos ni haremos poner manos sobre él, a no ser en virtud de un juicio legal de sus pares y según la ley de su país. Aquí pues el elemento que debemos de destacar dentro del principio de legalidad es la sujeción del principio a la territorialidad de un Estado. Es decir, ya se reconocía el hecho de que los principios y las leyes debían ser sujetas a las normas de determinados estados. En este caso, el principio de legalidad pues estaba siendo sujeto a la procedencia del individuo, es decir, tomaba en cuenta la procedencia del sujeto. En nuestra época moderna es el jurista César Beccaria, en su obra de los delitos y las penas, donde nos dice que el derecho penal rige respecto de los delitos y las penas, y utiliza ciertos aforismos jurídicos latinos que dan origen al aforismo final que contempla el principio de legalidad como hoy lo conocemos. El primero de estos es el nullum crimen sine lege, donde no hay delito sin ley. El segundo es el nullum poena sine lege, no hay pena sin ley. Y el nullum crimen nulla poena sine previa lege, que no hay delito ni pena sin ley previa. Este, como podemos ver, surge de la unión de los dos anteriores, y Beccaria en su obra cita a Feuerbach diciendo: el principio de legalidad, según Feuerbach, dice, es la conducta calificada como delito, o para que la conducta sea calificada como delito debe ser descrita de tal manera con anterioridad a la realización de dicha conducta. Es decir, que exista una ley previa, y el castigo impuesto o la pena en este caso debe estar especificado de manera previa en la ley, lo que nos trae a la legislación actual y vigente en nuestro país. Nosotros encontramos el principio de legalidad en el derecho penal en tres grandes cuerpos legales. El primero es la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su artículo 17 nos estipula: no hay delito ni pena sin ley anterior, no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deudas, nos agrega. En ese sentido, y continuando con este principio fundamental constitucional, el Código Penal hace hincapié en el artículo primero: nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas en la ley.
Llama la atención que tanto el Código Penal que acabo de citar como el Código Procesal Penal, ambos en su artículo primero parten del principio de legalidad a desarrollar sus cuerpos normativos, ya que en concordancia el Código Procesal Penal en su artículo primero con el acápite no hay pena sin ley y continúa diciendo nullam poena sine lege, el aforismo jurídico latino, nos establece no se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado con anterioridad. Es decir, aquí encontramos la concordancia entre las normas jurídicas ordinarias, adjetivas, sustantivas con la Constitución, la norma suprema, en lo que es el principio de legalidad. Existen elementos de la ley, del principio de legalidad, que deben ser observados. Específicamente son dos, los formales y los materiales. En el caso del sentido formal, la reserva de la ley penal es reconocida como esa característica donde la ley es la única fuente viable del derecho penal. Es decir, aquí no se toma en cuenta la costumbre o la creación de nuevas normas que no hayan sido emanadas del organismo correspondiente, en este caso el organismo legislativo. Posteriormente, en sentido material, tenemos la taxatividad de la ley, que es la necesidad o la característica de las leyes de ser precisas. En ese sentido, tenemos cuatro denominaciones de la taxatividad de la ley o cuatro elementos que la definen. La primera es no es retroactiva. La segunda es la función ejecutiva no puede dictar normas penales, es decir, no puede el organismo ejecutivo venir a establecernos nuevas normas penales. Eso no está contemplado como algo factible dentro de la taxatividad de la ley. El tercer elemento es la prohibición de dictar nuevas normas penales. En este, sin embargo, en este elemento sí hay una excepción. No es correcto incluir nuevas normas penales posteriores a la perpetuación del hecho o el acto que está siendo juzgado en este caso, a menos que favorezcan al reo, es decir, la sanción posterior de la norma creada recientemente sea en favor del reo, lo que nosotros llamamos in bonam parte. En ese sentido, la nueva norma sí podría ser aplicado a un hecho acaecido fuera de su ámbito de vigencia, lo que fue previo a su periodo de vigencia, en virtud de que favorece al reo. Y el cuarto elemento es la prohibición de la analogía. En el derecho penal no se permite la analogía de las normas, es decir, no podemos aplicar normas por similitudes o por otro tipo de situaciones que nos lleven a deducir lo que la ley no especifica taxativamente. Sin embargo, quiero comentarles, hay una excepción al principio de legalidad. Revisando las leyes, por ejemplo, y ahora que estamos en este periodo de dificultades con la pandemia y los procesos que las nuevas autoridades están tomando de alguna manera que nos afectan generalmente a todos, hay un ejemplo de la ley penal en blanco que lo quiero tomar como ejemplo, como ese tipo de leyes que necesitan complementarse con otras normas, es decir, establecen el tipo o la pena, pero necesitan que una u otra parte sea complementada por otra norma. En ese sentido encontramos el artículo 305 del Código Penal, la contravención de medidas sanitarias. Él establece lo siguiente: quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootía susceptible de afectar a los seres humanos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Aquí encontramos que la sanción o la pena aplicable es de 6 meses a 2 años. Sin embargo, la tipicidad de la norma solo nos hace referencia a medidas impuestas o adoptadas por las autoridades. Sin embargo, no nos hace mención la ley de cuáles son estas medidas. Es ahí donde estamos sujetos precisamente a lo que hoy en día estamos atravesando como situación nacional, donde las medidas que el gobierno va implementando semana a semana o fin de semana, pues son esas las medidas que este artículo está contemplando, como el tipo a ser, en este caso, la parte que se debe de respetar. Estamos hablando del tipo penal de esta norma, se complementa con esas medidas
que en su momento están cambiando día tras día o semana tras semana. El principio de legalidad también cuenta con ciertas garantías, en específico son 4. La garantía criminal, que es decir, no se considera delito lo que no ha sido tipificado en la ley. La garantía penal, que solo puede sancionarse con penas previamente establecidas por la ley. La garantía jurisdiccional, que la pena debe de ser impuesta por un tribunal competente previamente establecido. Y la garantía ejecutiva, la ejecución de las penas deberán ser cumplidas conforme la ley y conforme la ley lo establece. Cuando nosotros analizamos el principio de legalidad, acordémonos que nuestro derecho interno también es complementado por el derecho externo que el mismo Estado ha ido ratificando. En este caso hay 2 cuerpos legales internacionales normativos que Guatemala es parte y han sido ratificados por el Estado de Guatemala, como es el primero, la Convención Americana de Derechos Humanos. Este cuerpo en el artículo 9 nos establece: nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Aquí quiero hacer hincapié en que está estableciendo el principio de legalidad tanto para la pena como para el delito, además de la imposición de in parte de cuando las leyes posteriores son más benéficas con la sanción que las leyes vigentes en el momento del delito, de la comisión del delito. El segundo cuerpo normativo internacional es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que quiero en esta oportunidad mencionar. En su artículo 15 establece: nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello. Es decir, van en la misma línea del Pacto de San José. El Pacto Internacional de Derechos Civiles también contempla la imposición de penas y delitos previamente establecidos por la ley, lo cual pues corresponden al principio de legalidad. Dentro de esta disertación, doctor, usted solicitó también un pequeño análisis o comentario de qué puede modificarse, qué aspectos pueden modificarse para mejorar la interpretación o la aplicación del principio de legalidad, que es el que estamos desarrollando en esta oportunidad. En mi particular opinión, el hecho de que las leyes penales se encuentren actualmente diseminadas en los distintos cuerpos normativos ordinarios y sus reglamentos dificulta esa interpretación y aplicación del derecho penal, dando origen a interpretaciones subjetivas que deben ser aclaradas por los órganos correspondientes en atención a la interpretación que establece la ley del organismo judicial. Por lo que, a mi juicio, el aplicar una escala de sanciones generales en el Código Penal, según la gravedad y la ponderación de los delitos cometidos, reforzaría la aplicación del principio de legalidad. De tal manera que existiera como una tabla de sanciones según la gravedad de los delitos. Y los delitos pues estuvieran, si van a estar normados fuera de nuestro texto normal, que es el Código Penal, pues que hagan referencia a la tabla de qué tan grave es la violación de dicho precepto, es decir, el tipo que estamos describiendo en otras leyes ordinarias estén también relacionadas y guarden una relación simétrica con la gravedad del bien afectado y el daño que están produciendo. En ese caso, si el daño es mayor, pues debería de estar pensándose que las sanciones a imponer deben de estar en la parte más drástica de la tabla de sanciones. Por el contrario, si es una norma relativamente suave y el daño producido no es de impacto social, es un daño reparable, probablemente más relacionado con los bienes materiales que con principios o bienes como la vida, la integridad, la honestidad. Entonces pensaría que debe de ser desde ahí hacer referencia a un tipo de sanción pues un poco más leve, un poco más
que permita la reinserción o readaptación social, que en el derecho penal es uno de los principios a que atendemos y buscamos con su aplicación. No me queda más que agradecer la atención al presente video y me es grato saludarlos nuevamente. Hasta una próxima oportunidad y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.